Muchísimas gracias por su espera. El día de hoy haremos la revisión del tema de monitorear el bloqueo neuromuscular, una práctica recomendada, aunque casi siempre olvidada. Les agradecemos por hacer parte de nuestra actividad académica. Mi nombre es Ángela Timorán, yo soy residente de tercer año y agradezco al doctor Javier Benítez, quien es mi tutor el día de hoy. Bueno, comenzamos entonces con esta frase que creo que a todos nos suena de alguna manera familiar, ya que cada día en la práctica siempre vamos a intentar querer monitorizar mejor a los pacientes. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente la tranquilidad del anestesiólogo depende de que la monitoría sea completa y sea la mejor monitoría posible. ¿Qué pasa entonces? Dependiendo de la disponibilidad del recurso, si podemos, vamos a querer monitorizar cómo está el paciente con respecto a su profundidad anestésica. Si tenemos también herramientas para hacer una monitoría hemodinámica más completa, las vamos a utilizar. Si podemos, monitorizaremos nocicepción. Sin embargo, pues realmente nos interesa saber cómo está mi paciente con respecto al bloqueo neuromuscular. Bueno, pues cada uno, dependiendo de lo que hace en su día a día, seguramente tendrá una respuesta a esta pregunta y muy probablemente varios se encuentren dentro de esta misma estadística, ¿cierto? Que se publicó en la guía de la ASA del año 2023 y lo que ellos hicieron fue preguntar a los anestesiólogos dentro de las posibilidades de monitoría que tenían, pues, cuáles eran las que les parecían más esenciales. Y lo que vieron es que realmente la monitoría del bloqueo neuromuscular es la última de todas. Así que bueno, probablemente en la práctica vemos esto mismo cada día. ¿Qué pasa? Pues paradójicamente, que estos medicamentos los usamos en actividades que son cotidianas dentro de la práctica del anestesiólogo, como manejar adecuadamente la vía aérea, favorecer las condiciones quirúrgicas en el procedimiento, incluso es crucial cuando el procedimiento requiere algún tipo de inmovilidad o en cierto momento de la cirugía o durante toda la cirugía. Entonces, si cada uno de ustedes lo piensa, pues obviamente dependiendo el tipo de anestesia que haya dado, pero probablemente al menos quienes usaron anestesia general, seguramente usaron uno de estos medicamentos por lo menos una vez en el día. ¿Y qué pasa además? Que con el paso del tiempo, con la práctica, se ha ido minimizando esas consecuencias negativas que puede tener de alguna manera el uso inadecuado y se ha pasado como un poco desapercibido que esas implicaciones pueden ser incluso graves y que pueden comprometer al paciente con desenlaces que pueden ser hasta fatales. Bueno, ¿cómo haremos esta revisión? Pues básicamente vamos a empezar hablando algunos datos de epidemiología para ver si realmente es una problemática solo de nosotros y cómo está el mundo al respecto. Hablaremos algo muy rápido sobre algunas bases fisiológicas y algo de farmacología relacionada con estos medicamentos. Luego iremos hacia unos conceptos generales, sobre todo enfocados en conceptos de relajación residual y posteriormente pasaremos a hablar de monitoría, teniendo en cuenta algunos detalles que incluso son detalles técnicos, pero que pueden hacer la diferencia en el resultado obtenido. Y hacia el final de la charla hablaremos sobre las recomendaciones de las sociedades científicas, o sea, lo que se ha publicado en las últimas guías, y un poco sobre las nuevas tecnologías hacia dónde avanza la monitoría del bloqueo neuromuscular. Bueno, entonces tenemos este panorama, digamos que es un panorama a nivel mundial y empezamos en un país desarrollado, en el cual probablemente el problema no radique en que no hay disponibilidad del recurso para hacer la monitoría, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Ellos hacen pues estudios al respecto y este que vemos aquí es el resultado obtenido del estudio Recite US, porque hay Recite en varias partes, y lo que ellos encontraron es que la incidencia de relajación o bloqueo neuromuscular residual es de casi el 65%. Ellos en este estudio buscaban, digamos, dos objetivos grandes. Uno, determinar cuál era esa incidencia de bloqueo neuromuscular residual y por otra parte también buscaban como establecer cuáles factores de riesgo se asociaban a este desenlace. ¿Y qué vieron ellos? 65% de los pacientes que se sometían a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general en el cual no se hacía monitoría cuantitativa rutinaria tendrían relajación residual y este porcentaje se elevaba significativamente cuando el paciente era atendido en un hospital que no tenía un contexto de perfil académico. De Estados Unidos nos vamos al otro lado del mundo y vemos cómo está Europa. Y encontramos estos datos que fueron sacados a partir del estudio popular que fue realizado en el año 2018 y nos muestra que de 17.150 pacientes que durante un procedimiento fueron expuestos a un bloqueante neuromuscular, la extubación de estos pacientes en 12.000 de esos casos se basó exclusivamente en criterios clínicos.
De esos pacientes, 8.300 se extubaron sin recibir ningún agente de reversión y en conclusión, solo el 16%, o sea, aproximadamente 3.000 de esos pacientes, fueron extubados realmente con un valor cuantitativo de un TOF mayor o igual a 0.9. Entonces, bueno, si así estamos a nivel mundial y en partes desarrolladas, ¿cómo estaremos en Colombia? Tenemos información de algunas ciudades de Colombia donde se han hecho estudios con respecto a esto. Empezamos con este que fue hecho en la ciudad de Barranquilla entre abril y diciembre del 2019. El estudio se publicó en el año 2020 y ellos lo que hicieron fue hacer un estudio de tipo multicéntrico en el cual incluyeron también hospitales universitarios y evaluaron cuál fue el manejo en 370 procedimientos bajo anestesia general con uso de un bloqueante neuromuscular. Y la sorpresa es que 370 procedimientos, 370 no se monitorizaron. Y diremos, bueno, de pronto no había disponible el monitor. Pues realmente el 94% de los anestesiólogos a cargo de estos pacientes tenía disponible el monitor. Sin embargo, pues el 91% decidió que extubaba al paciente basándose únicamente en criterios clínicos. Solamente 3% revelaron que realmente no lo usan porque no lo conocen, no lo saben usar. De Barranquilla venimos a Cali y tenemos este estudio que fue publicado en el año 2017, fue realizado también en un hospital universitario. Fue un estudio de tipo de corte transversal que incluyó 102 pacientes y en este no vieron incidencia, sino prevalencia y encontraron que la prevalencia en este caso para nuestra ciudad es del 42%. Hasta aquí podemos decir, bueno, de pronto estos estudios todos se publicaron antes del año 2023, que digamos que es un año que marca una diferencia porque es el año en el que las sociedades científicas publican sus guías. Pero vemos este estudio, que es de este año, publicado en el año 2025, un estudio de tipo observacional, prospectivo, con 300 pacientes, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Y pues ellos que ven, la incidencia de relajación residual sigue siendo de un 19% y solamente el 21% de los anestesiólogos monitoriza a sus pacientes de forma cuantitativa cuando se encuentran en este contexto. Entonces, todo esto nos llevó a pensar que definitivamente sigue valiendo la pena hablar de monitoría de la relajación y que, como veremos a lo largo de la charla, muy probablemente la mayoría no lo hacen y en muchos casos se hace, pero no tan correctamente. Bueno, hablando un poco como de la fisiología y la farmacología, algo muy rápido, sobre todo para contextualizarnos después en la utilidad de los fármacos reversores, pues recordamos cómo funciona la contracción a nivel muscular. Sabemos que está la placa neuromuscular, que está compuesta por esa terminal nerviosa de tipo motora y que se une, bueno, a los receptores que se encuentran a nivel de la membrana muscular. Tras la llegada de ese impulso a través de esa fibra nerviosa, se da la apertura de los canales de calcio, hay flujo de calcio, y ese calcio lleva a la liberación de acetilcolina desde las vesículas a la hendidura sináptica. Posteriormente el calcio va a unirse a los receptores nicotínicos y esto va a llevar a la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, influjo de sodio, todo esto va hacia el retículo sarcoplásmico. Bueno, pues realmente la despolarización que esto genera, se genera liberación de calcio y finalmente se da la contracción. ¿Qué hacemos entonces nosotros en la práctica? Aplicar un medicamento para inhibir o bloquear esta función de contracción. Dentro de eso, pues todos sabemos que hay dos grupos grandes, están los que actúan de forma despolarizante, en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy, porque en condiciones normales su tiempo de acción es muy limitado, entonces en la mayoría de pacientes no vamos a requerir ni monitoría ni reversión. ¿Cuáles son los que nos interesan el día de hoy? Pues básicamente los que funcionan de tipo no despolarizante, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Pues los administramos, llegan hacia los receptores, hacen ocupación de esos receptores y desplazan la acción de la acetilcolina. Entonces, básicamente de esa manera se inhibe la despolarización y no vamos a tener contracción muscular. Este es como un recuerdo ahí de todos del libro de Miller sobre la duración o el tiempo de acción o duración clínica de los medicamentos. ¿Qué vemos? Los que nosotros usamos en nuestra práctica habitual se clasifican como medicamentos de acción intermedia. Y basados en esta, digamos, en este principio farmacológico, es que después veremos que aplicamos algunas cosas en la clínica, pero que no siempre sucede. Vamos ahora a los fármacos que usamos para contrarrestar el efecto del bloqueante neuromuscular. Tenemos por una parte la neostigmina, que básicamente va a actuar inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, evitando que se dé la degradación de acetilcolina en colina y acetato, y de esta manera aumenta la disponibilidad de la acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica y pues finalmente esta acetilcolina va a poderse unir a los receptores y recuperar la actividad contractil.
Por su parte, el Sugamadex tiene un mecanismo de acción completamente diferente. Lo que va a hacer es básicamente encapsular esas partículas o esas moléculas del bloqueante neuromuscular e inhibir su acción, recordando que puntualmente este medicamento solamente cumple su función si estamos hablando de rocuronio o becuronio. Y otro punto que siempre hay que tener presente es que todos los músculos no tienen igual respuesta frente a estos medicamentos. Hay algunos que van a actuar de manera más rápida, o sea, el efecto se va a alcanzar de forma más rápida, pero simultáneamente son los músculos más resistentes a la acción del fármaco. ¿Cuáles están en este grupo? Por ejemplo, el diafragma, y ahí también, aunque no aparece en la imagen, están los músculos abdominales superiores, que por tener una irrigación sanguínea importante van a alcanzar los niveles mucho más rápido y van a bloquearse, por decirlo así, de primeros. Seguidos por los músculos laringeos, el corrugador, que estos no es tanto por el flujo sanguíneo, sino por la proporción de receptores nicotínicos con respecto al tamaño de la fibra muscular. Y después vamos a encontrar el aductor del pulgar, que va a tener un papel relevante, digamos, en todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Y los últimos van a ser los músculos faríngeos, el músculo geniogloso, eso en el orden en el que se bloquean. Y con respecto a la resistencia, el diafragma, los músculos laringeos y el corrugador van a ser mucho más resistentes, es decir, que en ellos es prácticamente improbable que con las dosis habituales que usamos de bloqueo neuromuscular lleguemos a obtener un valor de TOF igual a 0. Y eso tiene una importancia en la clínica porque normalmente si nosotros tuviéramos una monitoría constante durante el transoperatorio, incluso teniendo un top de 0 en el aductor del pulgar, podemos ver que el paciente puede ventilar, que el paciente puede incluso toser o que el cirujano nos puede decir que el paciente está pujando o está haciendo fuerza y decimos, bueno, ¿cómo es eso posible si yo tengo un top y está en 0? Pues sí, realmente es por el comportamiento, digamos, de los músculos con respecto a esos medicamentos. Pasando un poco más hacia las definiciones, entonces cuando vamos a hablar realmente qué es relajación residual, necesariamente se tienen que cumplir estas características. Uno, para yo decir que el paciente tiene relajación residual, necesariamente tengo que tener monitoría. Esa monitoría debe ser cuantitativa, debo haberla hecho con TOF y debo tener un valor por debajo de 0.9. Y sí o sí, la medición debe ser en el músculo aductor del pulgar, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Y bueno, adicionalmente, pues todos los pacientes tienen el mismo riesgo de tener relajación residual. La realidad es que no. Estos datos son sacados de ese estudio que les mostré hace un rato de Estados Unidos, el RECITE, y para ellos era factor de riesgo ser hombre, tener índice de masa corporal por encima de 35 y el que ya habíamos mencionado, que es ser atendido en un hospital de tipo comunitario. Esto es un poco curioso porque realmente la estadística a nivel mundial muestra que la incidencia es más alta en general en mujeres. Esto es debido a que tiene una mayor proporción grasa versus masa muscular. Y esta es, digamos, que lo que se encuentra en nuestro medio. Estos son datos extraídos del estudio de Medellín de este año que les mostré. ¿Qué vemos adicional que tiene, pues, se relaciona con la relajación residual? Uno, que yo no haga reversión farmacológica. Dos, que me encuentre en un procedimiento, una cirugía abdominal. Y este va un poco de la mano con el último, que son las múltiples dosis requeridas de bloqueo neuromuscular. Y definitivamente conocer los factores de riesgo me evita hacer monitoría. Pues la respuesta es no, pero sí saberlos me puede de pronto ayudar en aquellos pacientes o en aquellos casos en los que por alguna razón no puedo monitorizar. Que han tratado de plantear que puedan haber algunos scores o escalas que se relacionen con el riesgo. Y vemos esta, que se publicó en el año 2018 y establecía como varios factores relacionados con esa relajación residual. ¿Cuáles están aquí? Vemos que la puntuación pues obviamente va cambiando, hay unos que tienen mayor y otros menor puntuación. Están algunos factores como la experiencia del cirujano, que va relacionada con el tiempo de duración de la cirugía, el requerimiento de múltiples dosis de bloqueo neuromuscular, la obesidad que ya la habíamos mencionado, que el uso del medicamento suceda o la extubación sea antes de 120 minutos, sexo femenino, y hay aquí un detalle que se va a mencionar aquí por primera vez y que vamos a retomar más adelante, y son las dosis de neostigmina por encima de 60. Y bueno, otros factores como la falla hepática, sobre todo relacionados con los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Qué vemos? Entre el paciente tenga un REPS más alto, pues va a haber mayor riesgo de relajación residual y teóricamente tendré que tomar las medidas para prevenir. Y si definitivamente no tuve en cuenta los factores de riesgo, no hice monitoría y el paciente tiene relajación residual, ¿qué puede pasar? Bueno, por una parte, va a haber una mayor obstrucción de la vía aérea superior, el paciente va a tener una menor respuesta ventilatoria ante la hipoxemia, va a haber fallo de la deglución, dificultad para hablar, para tomar líquidos,
Todos los primeros factores se correlacionan con mayor tiempo en el área de cuidado posanestésico. ¿Qué más va a perder el paciente? Reflejos de protección de vía aérea. Esto puede llevar a que el paciente curse con broncoaspiración, que puede ser masiva y puedo darme cuenta inmediatamente, pero pueden también ser pequeñas aspiraciones que posteriormente desencadenen neumonía, entre otras, y probablemente nosotros como anestesiólogos ni siquiera nos demos cuenta que al paciente le pasó eso. Y bueno, en algunos casos que el paciente requiera reintubarse de emergencia. Y de último, pero no menos importante, va a llevar a una menor satisfacción del paciente y a, digamos, a un impacto con respecto a sus siguientes procedimientos, porque obviamente pues va a ser la peor sensación despertarse, pero seguir relajado. Bueno, entonces sabemos todo esto, todos hemos hablado, hemos escuchado hablar de monitoría, pero la incidencia sigue siendo muy elevada. ¿Cuál es la razón? Bueno, se aplican algunas cosas como esta, y es que escuchamos frases como ya pasó X número de tiempo desde la última dosis, ya pasó 1 hora, ya pasaron 2 horas, ya no tiene nada, entonces extubemos. Y eso desde hace mucho tiempo ya se prevé que realmente no funciona así. Incluso este estudio es del año 2023, ellos ponen ahí también el punto de corte de 0.7, porque para ese momento ese era el valor de corte para relajación residual. Y lo que ellos ven es que hasta casi un 40% de los pacientes después de 2 horas puede persistir con TOF por debajo de 0,9, ¿sí? ¿Qué lleva a que esto pase? Bueno, que definitivamente hay variabilidad entre cada individuo, dependiendo obviamente de sus comorbilidades y también del uso de algunos medicamentos, como por ejemplo antibióticos. Dentro de ese grupo de antibióticos se incluyen algunos como la gentamicina, la clindamicina, que no son infrecuentes que por alguna razón los usemos dentro de la profilaxis antibiótica, medicamentos como los betabloqueantes y algunos trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo relacionados con el potasio, con el calcio. ¿Qué otra causa? Bueno, hacemos valoración clínica de la parálisis. Cosas como, por ejemplo, que el paciente sostenga la cabeza. ¿Qué vamos a ver? Que la sensibilidad de estas pruebas clínicas es supremamente baja, por lo tanto, no son unas buenas pruebas para yo tamizar algo. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener muchos falsos negativos y voy a interpretar que el paciente no tiene relajación cuando aún la tiene. Y tomo decisiones de extubación temprana en las cuales me equivoco y normalmente lo que pasa es que yo digo, bueno, el paciente sostiene la cabeza, lo extubo y ya una vez lo extubo me doy cuenta que sigue relajado y es apenas ahí cuando pienso, uno, en revertir y dos, pues en ponerle además hipnótico para que el paciente pues no viva como el momento del despertar relajado. ¿Y qué pasa también? Que nos guiamos de otras cosas como decir que el paciente mueve un buen volumen minuto, que intenta expulsar la cánula de Gödel o que sostiene la cabeza y pues, realmente la correlación de estos signos clínicos con el valor del TOF vemos que son unos valores de TOF muy bajos y que realmente en ese valor de TOF el paciente requiere reversión. Y esta última es que, bueno, podemos decir, no, le ponemos el TOF, pero pues no esperamos a ver el numerito, sino que yo le doy un estímulo y veo a ver qué tanto contrae. Ellos desde 1985 ya decían como que, bueno, esta técnica como que no es tan buena. Y en este estudio hicieron una comparación de dos grupos, incluyendo un grupo de anestesiólogos que se consideraban muy experimentados porque hacían esta práctica todos los días. Y incluso en esos anestesiólogos que lo hacían todos los días, la tasa de acierto, o sea, de la correlación entre su observación y un TOF de más de 0,7, que para ese momento era el corte, solamente se dio en el 14% de los casos. Entonces, definitivamente, visualmente establecer el TOF tampoco es que sea la mejor medida para garantizar que no va a haber relajación residual. Pasamos entonces a hablar un poco sobre la monitoría. Cuando hablamos de monitoría, puntualmente necesitamos que sea un tipo de evaluación que yo la pueda hacer de una forma rutinaria, que sea reproducible en el tiempo y que me permita establecer que efectivamente ha sucedido un cambio en el entorno o en el estado de salud. Puntualmente, en este contexto, pues va a ser una prueba de tipo objetiva que me garantice que el paciente retornó adecuadamente a su función neuromuscular. Entonces, cuando tratamos como de adivinar o estimar fuerza de la contracción por medios visuales, pues no es reproducible, no es objetivo, entonces no es monitoría. Y cuando evaluamos los famosos signos clínicos, pues realmente tampoco es monitoría, ¿cierto? Ahí vemos unos que creo que todos algún día lo hemos hecho, lo hemos escuchado a otra persona hacer, y es decir que, bueno, el paciente mueve buen volumen, que me agarra la mano, que sostiene la cabeza, que eleva la pierna, y lo decidimos extubar basándonos exclusivamente en esto. ¿Cuáles sí serían formas de hacer monitoría? Bueno, utilizando alguno de estos patrones de estimulación del nervio periférico. Solamente para recordar, están todos estos y cada uno pues está incluido dependiendo el dispositivo que tengamos para hacer monitoría.
Tenemos algunos como el single twitch que va a tener una utilidad. Podemos usarlo uno para hacer precalibración de algo que vamos a hablar más adelante. También cuando en algún caso puntual, ante un bloqueante neuromuscular de tipo despolarizante, requiramos monitorizar, especialmente pacientes que tienen déficit de pseudocolinesterasa. Tenemos el TOF radio o la relación TOF, que es el que más vamos a hablar el día de hoy, y es la relación entre el cuarto y el primer estímulo. ¿Sí? Esta nos va a dar un valor que va a ser un cociente que va a ser en porcentaje. Y esto es muy importante porque es con la medición que realmente tomamos decisiones. También mencionaremos el TOF count, que lo menciona en algunas de las guías, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por mencionar otro, el conteo posttetánico, que tiene su utilidad cuando nos encontramos frente a un paciente con un TOF de cero, es decir, un paciente que tiene un bloqueo de tipo profundo. ¿Para qué me sirve? Hago la estimulación con PTC y dependiendo del valor que obtengo, sé que el paciente se encuentra más lejos o más cerca de empezar pues a revertir, ¿listo? Y a empezar a encontrar valores de TOF cociente. ¿Cómo puedo hacer el monitoreo? Entonces, hay varias técnicas de monitoreo que las vemos acá y hablaremos pues un poquito de cada una de ellas. La primera, la mecanomiografía, que básicamente evalúa fuerza de contracción muscular en respuesta a la activación del nervio. Es el gol estándar de medición, es la mejor de todas, digamos, desde el punto de vista de los resultados más acertados. Sin embargo, tiene una configuración que es complicada de usar, requiere equipos que son más voluminosos, requiere que igual el dedo esté libre de trabas. Entonces, con el paso del tiempo, pero pues igual sigue siendo, digamos, el parámetro de referencia. Está la cinemiografía, que se basa en la ubicación de una tira de un mecanosensor que tiene este polímero piezoeléctrico que vemos en la imagen. Y cuando estimulamos el nervio, va a haber contracción del dedo pulgar y ese polímero va a generar una corriente eléctrica, ¿cierto? Este no es el más frecuente de todos, sin embargo, se encuentra en algunas, sobre todo en algunas máquinas de anestesia que tienen incluido dentro de la máquina la función de monitorización TOF. Entonces, igual hay que conocer. Está la aceleromiografía, que va a ser por ahora, digamos que la que más vamos a encontrar en todos los medios, es la técnica relacionada a todos los dispositivos que usamos comúnmente y esta medición va a estar basada en ley de Newton. Entonces, ¿qué va a evaluar? Básicamente aceleración del músculo en respuesta a un estímulo, entendiendo que esa aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza de contracción muscular. Esta es como la de este momento, la que encontramos, la que hacemos, pero no está libre de tener algunos inconvenientes. Uno, que requiero poder tener acceso a la mano, poder fijar correctamente la mano y que el pulgar me quede completamente libre. Si no se cumple ese criterio, realmente el valor que yo obtenga va a tener un sesgo y no me permite pues como tal tomar decisiones. ¿Qué otro problema grande tiene? Que requiere precalibración, ¿sí? Y esto es algo que muy probablemente, aunque las personas que hagan monitoría TOF, rara vez lo van a hacer. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente que debo hacer una medición de ese valor en el paciente durante la inducción, pero antes de hacer la administración del bloqueante neuromuscular. Con esa primera medición voy a obtener un valor basal del paciente de respuesta en un 100% y a partir de ahí las siguientes mediciones van a ser en referencia al valor del propio paciente, ¿sí? Cuando no calibro, ¿qué va a pasar? Que los resultados que obtengo pues no van a ser del todo confiables y que en general voy a tener una sobreestimación de la recuperación de aproximadamente un 30%, entonces al final tomo decisiones cuando el paciente aún tiene relajación y esto me conduce a todo lo que vimos previamente, a las consecuencias de la relajación residual. Y bueno, esta sería la última de las técnicas, que sería la electromiografía. Estimulamos igual el nervio, pero no hacemos medición ni de movimiento ni de aceleración, sino de básicamente potenciales de acción. Esto le da una ventaja sobre las anteriores porque yo no necesito que la mano esté libre, no necesito que el pulgar se mueva sin trabas y además permite que haya monitoría en otros músculos como el aductor del meñique y el músculo interóseo dorsal. Esta técnica en el paso del tiempo se fue abandonando porque los dispositivos que habían disponibles anteriormente tenían demasiada interferencia con los equipos que se usaban en la sala y por otro lado implicaban que el anestesiólogo tuviera algo de conocimiento sobre interpretación de curvas de electromiografía. Entonces, progresivamente en el tiempo se fue abandonando y fue cogiendo fuerza la aceleromiografía. Sin embargo, ténganlo presente porque más adelante vamos a volver a hablar de la electromiografía. ¿Se cayó?
Un segundito, por favor, vamos a conectarnos nuevamente. Tengo abierto mi internet. Estoy aquí. Literal, siento que quiero ir al gym. Ya volvió. Gracias, así pasa. Ya, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar entonces. El otro punto importante es saber dónde debo monitorizar al paciente. ¿Listo? Si yo no hago Si yo no hago una monitorización técnicamente correcta, pues también voy a tener una tasa de fallo. ¿Qué va a pasar en estos pacientes? Necesito, uno, garantizar que la posición de los electrodos es correcta. Esto que implica que el electrodo negativo siempre debe quedar distal y el electrodo positivo ubicado más proximal, más o menos a 4 o 5 centímetros del electrodo negativo. ¿Qué otra cosa es importante? Digamos que un detalle, que necesitamos siempre limpiar la piel del paciente y asegurarnos que esté seca antes de ubicar los electrodos. Pueden parecer como detalles simples, pero cuando no se hacen correctamente se altera la impedancia y la medición no va a ser correcta. Adicional a monitorizar en el aductor del pulgar, ¿tengo otras opciones? Bueno, si las tengo, si no tengo acceso a la mano y necesito monitorizar, puedo hacerlo a nivel del músculo aductor del hallux, estimulando el nervio tibial posterior, ubicando los electrodos detrás del malolo medial. Igual teniendo en cuenta las mismas consideraciones de la limpieza y de la piel y la ubicación correcta de los electrodos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta esto y es que los dos músculos, a pesar que en la imagen inicial se encuentran como en el mismo punto de la gráfica, realmente no revierten exactamente igual. Y el hallux va a tender y a mostrar valor de Lalux, yo encuentro un top 0,9 o de 1, el top a nivel del pulgar va a ser de 0,7 o 0,8. Y esto hay que saberlo porque pues probablemente en un paciente con un top de 0,9 en el Lalux sí requiera reversión. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, puedo estimular nervio facial, ubicando los electrodos puntualmente en la fosa estilomastoidea y midiendo la actividad muscular a nivel del orbicular. Esto lo dejamos de último, es como la última opción de todas, porque por la distribución anatómica corremos el riesgo por cercanía de hacer una estimulación directa del músculo. Entonces, pues obviamente tiene como una tasa de fallo más alta y aunque lo mencionan por ahí, pues digamos que va a ser nuestra última opción. Vamos ahora a hablar de las recomendaciones actuales de las sociedades científicas, es decir, las conclusiones grandes que nos traen las guías con respecto a, uno, por una parte, monitoría, reversión y algunas de ellas dan también algunas recomendaciones sobre contextos en los que es correcto usar bloqueante neuromuscular. Vamos a enfocarnos principalmente en la guía americana y la guía europea que fueron publicadas en el año 2023 y la guía francesa que fue publicada en el año 2020. Y lo vamos a hacer como con esta dinámica que es a través de preguntas. Entonces, relajamos el paciente para garantizar una fácil ventilación. Bueno, probablemente todos estemos de acuerdo en que realmente hacerlo rutinariamente pues no sería la mejor de las conductas. Sin embargo, la guía francesa habla de este punto y nos dice que probablemente sí se recomienda hacer uso de una dosis de este medicamento cuando ya me enfrento a un paciente que es difícil de ventilar y hacen la salvedad de que se usaría independientemente de que técnica anestésica teóricamente no requiere relajamiento y lo requiere. Entonces, empiezo la inducción, lo puedo hacer uso de bloqueante neuromuscular y está, digamos que, respaldada la conducta. ¿Qué pasa
si lo voy a intubar. Debo de proyectarse allá también. ¿Alguien más está charlando? Es que yo compré el internet. No, yo me salí. Bueno, Claro. sí. Bueno, si decidimos intubar al paciente, siempre debemos relajar para intubar. Bueno, este abre como un punto más de controversia porque en alguna medida siempre se dice que la relajación es para cirugías más largas. Si yo voy a hacer un procedimiento que es corto, que no requiere relajación, la cirugía como tal, pues muchas veces se dice, bueno, le doy buen nivel de profundidad, le pongo buen propofol y lo intubo. Pues realmente la recomendación es que si lo voy a intubar, debo ponerle relajación, ¿sí? Ya la dosis se ajusta al requerimiento del paciente y del procedimiento, pero sí hay que relajar. Y la razón es que definitivamente hay mucha diferencia en el porcentaje con respecto a la condición de la intubación. Colocar neuromuscular al paciente va a favorecer esas condiciones. Y por otro lado, pues disminuye la incidencia de lesión faríngea y lesión laringea, entonces pues no hay una excusa real para no poner. Normalmente, porque pasamos en procedimientos muy que el paciente se quede relajado médicamente. Sería la verdad relajarlo y tomar la decisión dependiendo del paciente. Y bueno, ¿qué pasa si el dispositivo que voy a usar no tuvo un dispositivo paraglótico? Uso relajante o relajante. Aquí también entra la discusión que en la práctica, creo que todos alguna vez alguien nos ha dicho, pues si
Pero ya para arrancar, está Hola, hola. ¿Sí? ¿Escucha? ¿No? ¿Sí? Bueno, qué pena con todos. Tenemos unos pequeños problemas de conexión a internet. Bueno, entonces vamos a retomar en donde íbamos. Habíamos dicho que si voy a intubar el paciente, por una parte, pues colocar bloqueo neuromuscular me mejora las condiciones de intubación y adicionalmente me disminuye la incidencia de lesiones faringeas y laringeas. Por lo tanto, la gran conclusión es que siempre debo poner este medicamento en este contexto. Con respecto a los dispositivos supraglóticos, lo mismo, de entrada no sería, digamos, una práctica recomendada, sin embargo, si se trata de un paciente con laringoespasmo, un cambio o reposicionamiento del dispositivo, está recomendado hacer. Y ellos vieron pues que efectivamente en esas complicaciones, trátese de un cierre glótico transitorio o de un laringoespasmo, el uso de cualquier bloqueante neuromuscular es superior al uso únicamente de propofol. ¿Qué pasa en el paciente que está en un procedimiento o en una cirugía abdominal? Bueno, en general, todos sabemos que si el paciente está en cirugía abdominal, debe tener buena relajación y esto aplica en el contexto de cirugía abierta y también en el contexto de cirugía laparoscópica. Sin embargo, en el tiempo siempre ha estado la duda si realmente requiero que ese bloqueo neuromuscular sea profundo. Entonces, al respecto, hay muchísimos estudios que han tratado de determinar si el bloqueo profundo aporta algo más al paciente. Estos han estado enfocados principalmente en contextos de cirugía laparoscópica y los escenarios han sido principalmente la cirugía hepatobiliar, la colorectal y la ginecológica. ¿Qué se ve en general? Si yo tengo al paciente bien relajado, por un lado, evito la hiperinsuflación durante la laparoscopia y de esa manera disminuyo las consecuencias tanto hemodinámicas como respiratorias. ¿Qué otra cosa mejora las condiciones quirúrgicas pues durante el transoperatorio? Sin embargo, las guías nos dicen que no hay suficiente evidencia para estandarizar esta recomendación. La razón es que no tiene, digamos, mucho impacto con respecto a dolor postquirúrgico ni complicaciones postoperatorias o perioperatorias en general. Entonces, aunque no lo recomiendan, digamos que ya ahí sabemos que la guía es como es una orientación, pero cada uno podría individualizar su paciente y individualizar su procedimiento para saber hasta dónde pues profundiza el paciente. Cirugía otorrinolaringológica. Bueno, la guía francesa nos dice que deberíamos hacer buena relajación en este caso, especialmente en el caso de la cirugía laringea. Y eso pues también se ha visto en estudios que definitivamente en este contexto mejora mucho el escenario o la condición quirúrgica y esto pues va a tener, aunque no tiene muchas diferencias con respecto a eventos adversos en el posoperatorio, sí va a tener una mejor exposición del campo quirúrgico, va a garantizar que las cuerdas vocales estén inmóviles y va a facilitar que el cirujano pueda hacer su trabajo bien y que probablemente el resultado de la cirugía sea más óptimo. Y bueno, esta pregunta creo que ya la hemos ido respondiendo durante toda la revisión. ¿Siempre debemos monitorizar? La respuesta es sí. Siempre y siempre monitoría cuantitativa, idealmente monitoría con cociente TOF. ¿Por qué debemos monitorizar? Bueno, el comportamiento del paciente a lo largo del transoperatorio con respecto a su bloqueo neuromuscular no es estable y solamente la única manera de yo saber en qué punto me encuentro es tener esa monitoría cuantitativa. Entonces vemos en esta imagen cómo se va comportando el paciente en el tiempo desde el minuto cero que empezamos la cirugía hasta el momento de la extubación. Ellos aquí en esta imagen nos ponen también cómo se vería gráficamente hacer la precalibración, que sería esa primera parte de posinducción antes del bloqueante neuromuscular y después de la administración del bloqueante vemos cómo empieza a suceder el bloqueo. Teóricamente, el mejor momento para realizar la intubación es cuando garantizo que el TOF es igual a cero. Viene aquí otro punto y es necesariamente debo o es la mejor práctica monitorizar para intubar. Bueno, las guías como tal no lo recomiendan estandarizadamente, pero en algunos contextos como que yo quiera acertar en el primer intento, quiera evitar el trauma durante la intubación, pues sí sería recomendable que yo monitorice para tener total seguridad de que el paciente, por ejemplo, va a tener pérdida de los reflejos de la vía aérea superior, bueno, entre otros. Ya a partir de ese momento pasamos a un bloqueo completo que va a ser el paciente que tiene un TOF de 0 y una PTC de 0. Avanza hacia un bloqueo profundo con un TOF de 0, pero la aparición de valores en el conteo postetánico del que hablamos previamente. Y a partir de un conteo postetánico, de un conteo TOF de 1 a 3, yo sabré que el paciente se encuentra en un nivel de relajación o un nivel de bloqueo moderado.
La gran mayoría de procedimientos quirúrgicos requieren solamente este nivel de profundidad para que el transoperatorio pueda pasar y el procedimiento sea exitoso. Y ya después vendrá el bloqueo shallow, que son pacientes que hay aparición de valores de TOF, pero estos se encuentran por debajo de 0.4. Y el bloqueo mínimo con un TOF radio entre 0.4 y 0.9. Estos dos últimos, recuerden los valores porque más adelante vamos a hablar de ellos con las indicaciones de las dosificaciones de los medicamentos para revertir los efectos. Y ya TOF de mayor a 0.9 se considera pues una recuperación aceptable y un paciente que está listo para ser extubado sin que yo haga ninguna intervención. ¿Qué más vemos? Pues la diferencia en relajación residual definitivamente es muy significativa cuando yo decido hacer monitoría de tipo cuantitativo, al igual que el impacto en los desenlaces, ¿cierto? Eventos críticos respiratorios, obstrucción de vía aérea, paciente que va a estar con hipoxemia en la sala de recuperación. Todo esto lo disminuyo cuando hago esa monitoría cuantitativa. ¿Dónde debo monitorizar? Bueno, estimulación del nervio ulnar, monitorización en el dedo, en el músculo aductor del pulgar. Esa es la recomendación y solamente cuando hago este tipo de monitorización puedo tener certeza que mi valor realmente me permite tomar decisiones. Y bueno, llegamos a esta parte que es como, listo, ya hice la monitoría, ya tengo mi valor de TOP, ¿qué debo hacer con el paciente? Entonces, entran aquí como varios puntos. Uno, siempre desde la aparición del Sugamadex se ha dicho, bueno, ¿realmente el Sugamadex es mejor a la neostigmina o solamente es como una estrategia más comercial relacionada, digamos, en parte pues con el costo que definitivamente es diferente? Bueno, esto ha sido como algo que se han planteado como en muchos escenarios, se han hecho bastantes estudios y, por ejemplo, en esta revisión sistemática de Cochrane vemos que ellos, las tres grandes conclusiones de esta revisión es que el Sugamadex es más seguro, tiene una menor incidencia de relajación residual y definitivamente es más rápido que la neostigmina. ¿Qué tan rápido? Bueno, en general, el tiempo de reversión promedio de su Gamadex está entre 1.5 minutos y 3 minutos. Esto puede verse modificado dependiendo de la dosis que usemos y esta va relacionada con la profundidad del bloqueo. Pero obviamente siempre, hasta en el peor de los escenarios de su Gamadex, que puede prolongarse hasta máximo 5 minutos, pues va a ser en tiempo, va a ser siempre superior a neostigmine, porque en neostigmine el inicio de acción son de 5 a 15 minutos y el tiempo promedio de reversión de un bloqueo, cuando el bloqueo es moderado, es de 12 minutos. De aquí sale como ese concepto popular o no sé cómo decirlo, que en cirugía siempre decimos, si usé neostigmina, 10 minutos y lo extuvo, ¿cierto? Es a partir de aquí. Y este otro punto que nos dice cuánto se tardaría un paciente en revertir desde un bloqueo profundo, serían más o menos 48 minutos, es lo que nos explica por qué yo no debo usar neostigmina en este tipo de bloqueo. Adicional a que predispone al paciente a hacer relajación paradójica y otras cosas. Pero cuando yo pongo en bloqueo profundo neostigmina son 48 minutos, es decir, que si aplico la conocida frase de los 10 minutos, siempre voy a estar extubando al paciente cuando todavía tiene relajación. ¿Hay más factores que influyen en el tiempo de recuperación? Sí, no es igual un paciente que estoy dando anestesia total intravenosa o anestesia que está basada principalmente en la administración de Propofol versus el paciente que está con Seborana. Los tiempos de reversión son más prolongados en el paciente que está recibiendo Seborana que en el paciente que está recibiendo Propofol. ¿Y qué otra cosa pasa aquí? Entonces decimos, listo, el Sugamadex de alguna manera es algo superior. Pero las guías nos siguen diciendo, aunque por ejemplo la guía americana dice Sugamadex se recomienda sobre neostigmina, pues sigue apareciendo la neostigmina ahí dentro de pues, las opciones, ¿cierto? Uno, porque sabemos que los relajantes como el cisatracurio pues no tienen respuesta frente a la acción de Sugamadex. Y dos, porque es una opción válida siempre y cuando yo tenga una monitoría y pueda saber que el paciente tiene un bloqueo neuromuscular para la guía americana mínima. La guía europea nos dice, en general se recomienda Sugamadex. ¿Por qué? Porque se puede usar, como ya dijimos, en cualquier grado de bloqueo. Y ellos dan un valor un poquito más bajo. Para ellos se puede poner este medicamento desde un bloqueo shallow, es decir, desde un bloqueo que nos muestre un TOF de 0.2 o del 20%. Y en esto difiere un poquito la guía francesa. Para ellos su Gamadex no es sistemáticamente superior a neostigmina, tienen como un perfil un poquito más, ellos mismos lo dicen ahí, como más conservador desde el punto de vista financiero. Y en general recomiendan el Sugamadex sí o sí cuando se trata de bloqueos profundos y que requieran una reversión inmediata, una reversión rápida por alguna razón. En conclusión, si vemos ahí los valores que nos dan las tres guías, podemos sacar como cosa grande que cuando yo tenga un TOF
En un bloqueo mínimo siempre puedo usar neostigmina. Y que cuando esté por encima del 20%, también apoyándonos pues como en la recomendación de la guía europea, puede usar neostigmina. De resto, si el paciente tiene un bloqueo mayor a eso, debería usar su Gamadex si estoy hablando de rocuronio o becuronio. Bueno, esto ya lo mencionamos ahorita. Y hay otro escenario y es cuando yo digo, bueno, no tengo monitoría o no la voy a hacer y el paciente yo creo que le falta un poquito o bueno, no estoy muy seguro, pero entonces mejor lo revierto. ¿Qué pasa? Si yo le administro neostigmina a un paciente y su TOF era mayor a 0,9, no es tan bueno como pensamos. Por una parte, va a tener una implicación sobre el aumento de la presión de cierre, ¿cierto? En la vía aérea. Y por otra parte, va a tener una caída de la actividad electromiográfica de los músculos como el geniogloso, el tensor del velo del paladar y los músculos faríngeos. Estos dos puntos, digamos que se traducen en colapso de la vía aérea. Entonces, no es como tan bueno decir, bueno, por si acaso le voy a poner neostigmina y resulta que el paciente ya estaba para extubar, ¿cierto? Tenemos pues como el efecto contrario al que queremos. Y la otra cosa de la cual nos hablan las guías es que siempre después de hacer reversión farmacológica necesito hacer monitorización posterior. O sea, yo no puedo decir, tengo el paciente con tal TOF, le puse neostigmina o le puse su Gamadex y listo, lo tengo en cuenta el tiempo y lo extubo. No, porque la verdad es que se ha visto que sin confirmación el Sugamadex hasta en el 2,2% de los casos hace relajación residual, o sea, el paciente puede seguir relajado, y la neostigmina, este porcentaje es más significativo, casi del 45%. Entonces, la gran conclusión, después de administrar el medicamento, monitoricen siempre al paciente antes de llevarlo a recuperación. Bueno, con respecto a las dosis, eh, estas dosis no nos debemos quedar como con ese concepto de que su Gamadex es igual a la ampolla entera, ¿sí? Esto va a depender del grado de bloqueo, es decir, que la mejor forma de optimizar y sabiendo que el Sugamadex pues, es un poco más costoso que la neostigmina, la mejor forma de evitar los sobrecostos es que yo monitorice al paciente y le ponga solamente la dosis que el paciente necesita. Cuando se trata de bloqueo moderado, bloqueo shallow, bloqueo mínimo, ese paciente con una dosis de 2 miligramos por kilo tiene pues suficiente Sugamadex para revertir el bloqueo neuromuscular. Cuando lo uso en el contexto de un bloqueo profundo, la recomendación aumenta a 4 miligramos por kilo. Y si hay un escenario en el cual podría usar 16 miligramos por kilo, que es aquel paciente que se encuentra en bloqueo completo, es decir, que prácticamente le acabo de poner el medicamento, o lo estoy intentando intubar o lo acabo de intubar y por alguna razón tengo que revertirlo. En ese caso, puedo usar esta dosis, pero esta dosis de reversión de rescate tiene una pequeña claridad y es que solo funciona si se trata de rocuronio. Esto lo dice incluso el prospecto del medicamento como tal. Si estamos hablando de becuronio, no nos va a servir aunque usemos esta dosis. ¿Listo? Entonces, esa pues como un primer punto. Y otras consideraciones puntuales con el Sugamadex. Uno, no poner dosis altas empíricas. Igual hay riesgo de recolorización. Dos, el peso del paciente que se usa es el peso real, independientemente de que se trate de un paciente obeso mórbido. Tres, sabemos que la excreción de Sugamadex es netamente renal, entonces contraindicado cuando se trata de un paciente con tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Y otro, estos dos últimos, bueno, uno, si la paciente toma anticoncepción hormonal, debo decirle que los siguientes 7 días debe usar otro método anticonceptivo porque reduce la efectividad de estos métodos. Y hay una cosa más, y es que rocuronio y becuronio no tienen la misma afinidad, ¿sí? En la práctica, algunas personas dicen, no, becuronio tiene menos afinidad por su Gamadex, entonces subámosle la dosis en este caso. Bueno, la realidad es que no. Sea rocuronio o sea becuronio, la dosis es la misma. Lo que cambia es que debo darle un poquito más de tiempo porque esa recuperación con becuronio es un poco más lenta, pero no implica que yo deba hacer cambios en las dosis. Con respecto a neostigmina, bueno, en general me puedo quedar con la idea de que voy a usar 20 a 30 microgramos por kilo. Sería una dosis correcta, porque como dijimos, en términos generales, pues yo voy a revertir con neostigmina solamente en pacientes con bloqueo mínimo. Si decido hacerlo en un paciente que tiene TOF de 20 o de 30, puedo poner hasta 50. Y no me debo pasar de ahí porque ese exceso de neostigmina conduce a un exceso de acetilcolina en la placa y una sobreestimulación, por decirlo así, o una unión que puede ser incluso paradójica y va a actuar la neostigmina como si fuera un relajante tipo despolarizante y el paciente va a hacer relajación. Entonces, siempre evitarlo. Ya vimos por qué nunca, nunca, nunca usen neostigmina si el paciente tiene bloqueo profundo. Y dejo aquí al otro lado el algoritmo que plantea la guía francesa, que es más o menos parecido,
Ellos nos dicen TOF menor de 4, que vendría siendo pues bloqueo profundo. Mantengo la anestesia, doy tiempo y vuelvo a monitorizar. Y cuando está por encima de 4, uso neostigmina. Y viene aquí el otro punto, y es que obviamente al inhibir la acetilcolinesterasa, ese exceso de acetilcolina no solamente sucede exclusivamente en la placa, sino que también lo vamos a tener en los órganos efectores del sistema nervioso parasimpático y se va a ir a unir a los receptores muscarínicos que se encuentran en estos órganos. Entonces, siempre que usemos neostigmina, siempre hay que usar atropina. ¿Listo? Obviamente la dosis, pues la sabemos, 0.01 a 0.02, pero siempre, siempre, siempre que usen neostigmina, siempre asociarlo a atropina. Y bueno, la recomendación que ellos aquí ponen, ya la habíamos mencionado previamente, siempre verificar que el TOP efectivamente nos muestre un valor de recuperación antes de extubar al paciente. Bueno, entonces hasta aquí las lecciones aprendidas, sobre todo con respecto al tema de la reversión. No revierto sin tener monitoría, entonces eso uno. Dos, siempre tengo que tener muy claro cuál fue el fármaco que usé y que no todos los agentes reversores funcionan en todos los casos. Tres, establezco con la monitoría cuál es la profundidad del bloqueo y de acuerdo a eso tomo decisiones con respecto a la indicación del fármaco y cuál es la dosis correcta. Y pues tengo en consideración que los tiempos para los dos agentes no van a ser iguales antes de monitorizar al paciente por última vez. Bueno, ya vamos hacia el final. Vamos a hablar algo muy general sobre las nuevas tecnologías y hacia dónde avanza la monitoría en este contexto. Bueno, como les dije hace un rato, pues no son nuevas, nuevas del todo, porque realmente es electromiografía, que es una técnica que ya se había usado anteriormente. Sin embargo, pues con algunas variaciones que llevó al advenimiento de estos nuevos monitores. Uno, que pues hay mucho más contextos en los que se usa cirugía laparoscópica y cirugía robótica, y como mencionamos, por la posición en la que va el paciente, no es el mejor escenario para hacer uso de la aceleromiografía. ¿Qué otra cosa pasa? Pues esas posturas hacen que esa medición pierda precisión hasta en un 16% y en general la aceleromiografía tiende a ser sobreestimación de la recuperación. Hicieron este estudio en el que hicieron una comparación en el mismo paciente, ipsilateralmente, estimulación y medición simultánea de aceleromiografía y electromiografía. Y lo que vieron es que al hacerlo los dos, pues realmente la aceleromiografía siempre tiende a hacer una sobreestimación y por otro lado, pues en conclusión la electromiografía es más precisa y más segura. ¿Por qué? Por lo que vimos inicialmente, que es lo que está midiendo, que son básicamente potenciales de acción. Esto, bueno, otros estudios que concluyen lo mismo. En general, electromiografía se parece más a mecanomiografía, que es como el gol estándar. Tiende a sobreestimar menos y en general los dos generan el mismo grado de disconfort en el paciente. Entonces, en ese sentido, pues sería indistinto usar cualquiera. ¿Qué tienen de nuevo los monitores de electromiografía que pues, se están ya comercializando? Uno, que tienen unos electrodos de superficie que son mucho más fáciles de colocar. Hace un momento que hablamos sobre digamos, los requerimientos técnicos para una correcta monitorización, vimos que uno tenía que tener muy claro cuál es la polaridad, en qué lugar lo debo colocar, a qué distancia, y si fallo en eso, pues mi valor no va a ser tan preciso. Estos tienen unos electrodos que ya vienen listos, solamente es ponerlo en el paciente y ya no tengo que pensar polaridades ni nada de eso. Segundo, el paciente puede estar en cualquier posición, puede tener los brazos pegados al cuerpo, no tengo que tener libre el pulgar ni acceder a la mano durante el procedimiento. Tres, a diferencia de la electromiografía que se usaba previamente, estos son más resistentes, uno, a interferencias y pues dos, a tener como, digamos, alteración de las curvas por cosas que se usan normalmente en cirugía como el electrobisturí. Cuatro, no requiere calibración, a diferencia de la aceleromiografía. Cinco, dan una medición objetiva y también permiten hacer mediciones continuas en el transoperatorio, pues por lo que ya mencionamos, que no requiere que el paciente vaya en ninguna posición específica. Y adicional, pues son de elección en paciente con mano cubierta o inmovilizado. Y al igual que los que tenemos actualmente, permiten igual medir cociente TOF, TOF-COM, PTC, bueno, y todos los demás. ¿Cuáles tenemos? Bueno, esta es la versión de Steamboat que trae los dos incluidos, aceleromiografía y electromiografía. Ya está disponible, si ustedes lo buscan en la página, dice como que más o menos ya se contacten, que ya se los están vendiendo en Colombia. Bueno, con el profe dijimos que realmente no está muy disponible todavía, ¿sí? Y el problema real es que no es tanto el problema comprar el equipo, porque puede que incluso no sea mucha la diferencia con el Steampod que conocemos. ¿Dónde viene el problema? Que esto
pues tiene una ventaja y es que ese electrodo está listo para poner, pero necesariamente cada vez que yo lo vaya a usar tengo que comprar el electrodo. Entonces, obviamente eso va a incrementar el costo. Y es su única gran desventaja versus lo que usamos actualmente, ¿sí? Esta es como, bueno, esta es como la versión de Steamboat y hay otros como este que se llama Tetragraph, que como lo ven, lo ubican ahí como dentro de los dispositivos que tenemos para monitoría y funciona solamente dándole play y ya. O sea, lo ubico en el paciente puede ir en cualquier posición y me va a dar los valores, me permite monitoría continua. Estos crean tendencias durante la cirugía, gráficas, bueno, de todo, hasta lo pueden enlazar al celular y tener ahí como la información del paciente. Y este último es como muy parecido, Twitch View. ¿Listo? Esos tres por mencionar algunos, pues hay otros grupos que están sacando otras marcas comerciales, pero bueno, para tenerlo en cuenta porque es hacia donde avanzamos. En estos casos, estos dos últimos solamente tienen medición por electromiografía y pues a diferencia de lo que había previamente, yo no necesito saber nada de electromiografía, no necesito interpretar ninguna gráfica, ninguna curva, nada. Él nos va a dar los valores y pues ya, eso es como todo. Listo, finalmente las conclusiones. Bueno, la conclusión más grande de todo, siempre, 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 monitoría no debería ser nunca opcional. Cuando la hagamos, monitoría siempre cuantitativa. Músculo elegido, el aductor del pulgar. Siempre, pues, aprendamos a usar el equipo que tenemos disponible y cuando decidamos usarlo, tengamos en cuenta los detalles técnicos. ¿Listo? Si no lo hacemos bien, es como si no lo hubiéramos hecho. Si no lo precalibramos, es como si no lo hubiéramos hecho. Entonces, si decidimos hacerlo, pues hay que hacerlo bien desde el principio. Y este fue como un algoritmo que dijimos con el profe Benítez al final, y es que siempre debo hacer monitoría cuantitativa, debo aprender a interpretar los resultados. Puede pasar que en la práctica, como no lo hacemos mucho, en el momento yo vea un valor y no me acuerdo si eso es mínimo, shallow o profundo, entonces el ejercicio es como veo el número, puedo tener por ahí anotado o guardado en mi celular a qué corresponde y lo apunto, revierto si el paciente tiene indicación, elijo para revertir el agente correcto, la dosis correcta, y espero el tiempo y siempre confirmo el TOF mayor a 0,9 antes de extubar y trasladar el paciente a la unidad de cuidado posanestésico. Gracias. ¿Qué? Sí, aquí el profe tiene que hacerse aquí puedo hablar. Ve, mira, si le preguntas, porque es que acá. No, bueno, ustedes no tienen ninguna. No, espérate, yo la hago. Bueno, pues hago así aquí. Ya puedo hablar normal. Entonces, primero quería felicitar a la doctora Timarán por la excelente y muy completa charla. Eh, este siempre es un tema que incluso es infravalorado por los propios colegas. No voy a decir a quién, pero sí. Y miren que incluso en los países muy avanzados, y pues ella viendo el último estudio que salió el año pasado, pues primero estamos monitorizando poco y la otra es que la incidencia de relajación residual sigue siendo elevada. Yo aquí quería la primera pregunta para hacerle a los residentes es, ¿cuántos de ustedes cuando monitorizan normalizan? Que levanten la mano. Sí, normalizar, que es precalibrar. Aquí el 0% hace normalización o precalibración. ¿Cuántos de ustedes cuando usan monitoría de la relajación anotan en el registro de anestesia qué TOF tiene y qué nivel de relajación tiene? O sea, al terminar. O sea, ustedes colocan TOF, por ejemplo, sí, pero cuando es menos de 0,9, okay, digamos como el 50%. O sea, lo digo en este sentido porque hemos, hemos tenido problemas, sobre todo para que nos familiaricemos con el grado de relajación. El consejo que siempre que pues, les damos con Ángela es que cuando usted coloque, por ejemplo, top 3 respuestas, entonces coloque igual bloqueo moderado, o top de 10%, bloqueo shallow, o top de 40%, bloqueo mínimo, o top de 0 y PTC de 0, entonces bloqueo completo, porque a la gente se le olvida la nomenclatura.
Entonces todavía estamos, por ejemplo, usted en estos días escuché, dice, ve, ¿y qué relajación tiene? Entonces dice, no, una relajación eh, leve. Escuché por ahí relajación leve, pero dije relajación leve, ¿qué es? Porque ni siquiera está dentro de la nomenclatura propia de la monitoría de la relajación. Entonces, para no olvidar los niveles de relajación, tienen que anotarlos. Después ya los interiorizan. Entonces, usted dice 50% de TOF igual a bloqueo mínimo, entonces se revierte con tal. Ahora, ¿cuántos de ustedes que revierten vuelven y hacen un TOF después de colocar la reversión? Entonces, eso también lo digo por el efecto legales, porque cuando hago, digamos, referencia al estudio que salió aquí en la ciudad de Cali hace unos años, donde se midió la prevalencia de relajación en una prestigiosa institución de la ciudad, que era alta. En ese tiempo, pues había unos factores agregantes y es que se usaba pancuronio muy frecuentemente. Entonces, obviamente, es un relajante que tiene un tiempo de acción mucho más prolongado. Pero, y ellos llegaron a la conclusión que la monitoría no bajó la prevalencia. Y es posible porque a los pacientes que se les hacía monitoría y se revertía, lo que hacían era que le medían el TOF ya en recuperación y en recuperación se encontraron que seguían con relajación residual. Entonces eso pasa porque estamos revirtiendo, pero muchas veces no nos aseguramos de que el paciente haya tenido una recuperación completa. Entonces, lo que debemos hacer es anotar el número del TOF que tiene el paciente, elegir el agente, y ya vamos a hablar un poco sobre el agente, y volver a monitorizar. Incluso algunos cuando tienen por encima del 90, lo que hacen es tomar 3 tomas para que estemos completamente seguros que estamos por encima del 90, sobre todo los que no se han normalizado, ¿sí? Ahora, con respecto a los agentes, porque esto es una cuestión también pues económica, el Sugamax es un agente que pues tiene un costo mayor, pero digamos que ya las 3 guías recomiendan y es que no usemos neostigmine si el paciente no tiene 4 respuestas. Todavía estamos viendo en la práctica clínica que pacientes con 2 o 3 respuestas del TOF se les está colocando neostigmine. Y la recomendación de hace 2 años para acá, incluso la guía francesa, que es hace 5 años, es que solo cuando tengan 4 respuestas del TOF debemos usar neostigmine. Si está por debajo de 4 y usted está usando cisatracurio, por ejemplo, tiene que esperarse hasta que llegue a 4 para poder usar neostigmine porque el cisatracurio no tiene otra opción, pues no tenemos el Calabadión 2 aquí en el país. Y si estamos usando rocuronio y está por debajo de 4 y en su institución está el Sugamax disponible, pues la opción también es usar Sugamax. Ahora, la recomendación también es lo mismo que dijo Ángela, y es que si usted va a usar Sugamax y el bloqueo es moderado, o sea, de realmente moderado y mínimo y shallow, que esté ahí para arriba, es 2 miligramos por kilo, porque también he escuchado también es que la dosis es la ampolla completa. Entonces, el paciente pesa 50 kilos, pues le ponen los 200 miligramos. Y tampoco es así, o sea, la recomendación es 2 miligramos por kilo, idealmente pues por peso real, como lo dijo ella. Y en el cuanto al neostigmine, hay que tener una consideración y es que, ¿qué pasaba antes? Si usted ve las guías hace unos años, el doctor Naguif escribía mucho sobre eso, y él recomendaba incluso hasta 70 microgramos por kilo de neostigmine. Y él recomendaba que usted podía revertir después de 2 o 3 respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los extremos donde está el paciente muy relajado y usamos neostigmina en altas dosis? Es que estás usando mucha neostigmina y va a subir mucho la acetilcolina a nivel sistémico. Y lo que uno ve es que los pacientes, el exceso de acetilcolina produce desensibilización. O sea, puede producir un bloqueo por desensibilización, que prácticamente es como una internalización de los receptores por la sobreestimulación de la acetilcolina. Y lo mismo pasa en los extremos distales, es decir, por ejemplo, lo que decía Ángela, si usted tiene un bloqueo por encima del 40%, la dosis de neostigmine es 20 por kilo. O sea, no la típica de 4 y 1 o 5 y 1, porque cuando usted coloca un exceso de neostigmine, y fue el estudio que ella mostró en pacientes voluntarios que tenían TOF por encima del 0,9, o sea, que se les colocó neostigmine, ese fue un estudio como en Nueva Zelanda, por allá. Lo que se vio es que en pacientes voluntarios sanos, cuando usted coloca neostigmine,
claro, hay tanta acetilcolina que la acetilcolina produce una sobreestimulación del receptor, internalización, o sea que hay un bloqueo por desensibilización y el paciente termina haciendo relajación paradójica por el neostigmine. O sea que si usted coloca una dosis más alta de la que usted considere o coloca una dosis al ojo y el paciente ya está por encima del 90%, ese paciente posiblemente paradójicamente puede tener bloqueo por el uso excesivo de la neostigmine. Hay otras teorías también y es que parece que la neostigmine puede producir un bloqueo de canal abierto, es decir, que se mete dentro del canal y pues impedir la transmisión sináptica. Entonces, eso, digamos, es como lo que se traía. Lo que nosotros siempre tratamos es que use la herramienta porque ya el estimulador está en las clínicas. Pero miren que no normalizamos o no precalibramos. Si usted va a usar el TOF al final, idealmente debería precalibrar al inicio. Y la otra es siempre usar el TOF independiente del tiempo que haya pasado, porque lo que vemos sobre todo en los hospitales como el hospital es que los pacientes son críticamente enfermos, entonces son pacientes que tienen disfunción renal, tienen falla hepática, también está el cuento de pues que cada paciente tiene una respuesta interindividual diferente, ¿sí? Las marcas que también cambian, o sea, no sabemos muchas veces el tipo de marca del relajante, entonces nos confiamos siempre en los tiempos y hemos visto pacientes que después de 2 horas de usted colocarle 25 miligramos de rocuronio, que es una dosis efectiva de 95, y hemos tenido pacientes con TOF del 30 al 40%, y muchos de estos pacientes por el tiempo, o sea, por que asumimos que ha pasado el tiempo, pues están con relajación residual. Entonces, eso es como lo que les traía. Quería agregar una cosa, y es que en Europa hubo una preocupación en el estudio popular porque el estudio concluyó que el uso de relajantes era más peligroso para los pacientes, es decir, los pacientes hacían más, más complicaciones respiratorias por el uso del relajante, entonces, pero lo que realmente se vio cuando se hizo el análisis, como fue lo que dijo Ángela, es que solo 12.000 pacientes, o sea, solo fue por criterio clínico. O sea, muchos pacientes posiblemente hicieron complicaciones respiratorias porque salieron con relajación residual y hacen todo este cuento de eso. Yo les tenía una pregunta, era para los fellows de UCI que los veo aquí, es si usan la monitoría de la relajación y cuál es el nivel de TOF que usan cuando los pacientes ustedes deciden relajarlos. Porque digamos que el escenario clínico es diferente el de anestesia, o sea, uno lo usa al inicio, a veces lo puede uno usar en el transoperatorio si usted quiere tenerlo un poquito con niveles de bloqueo moderado entre 1 y 2, por ejemplo en cirugía hepatobiliar, en algunas cirugías laparoscópicas. Eh, pero el cuento no sé si es diferente en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo cuando ustedes deciden relajar a un paciente que no se ha acoplado bien, si realmente ajustan la dosificación del cisatracurio al TOF o qué niveles de TOF están usando, o cuando ya deciden estudiar al paciente después de usar una infusión de cisatracurio por varios días, si hacen monitoría de eso o no. No sé si alguien de pronto nos pueda colaborar, la doctora Guerrero o alguno de los doctores de la UCI, o Caballero, no sé. Yo, Javier. Yo, espérate, ¿vas a responder vos? Aquí está Sí, también el fellow respondiéndome. Si sí, quieres, le a digo ver que se te digo, acerque. Si quieres, espérate a un ver, momentico, Juan. a ver, te digo, la monitorización de la relajación muscular en la UCI, en general se tienen los mismos principios que ya se revisó en la excelente charla de Ángela, pero sí, Ángela expuso claramente que no se ha estandarizado su uso a pesar de la evidencia clara. En la UCI el problema es mayor. Y en la UCI hay otros puntos que aún preocupan más. Por ejemplo, el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares en situaciones como de SDRA severo, pacientes con hipertensión endocraniana, estatus epiléptico. Eso que lleva a un no adecuado monitorización de la relajación muscular, a bloqueos residuales, miopatía del paciente crítico y una prolongación a veces
de bloqueos profundos innecesarias. O sea, o que no sabemos, ¿no? Porque no están monitorizados. Eh, Pero digamos que la recomendación es, por ejemplo, si deciden colocar un goteo, es tenerlo con un TOF de 0 o entre 1 y 2. Entre 1 y 2. uno no necesita Ok, bloqueos profundos. Con un top de 3 hacia ok, arriba es lo ideal. El listo. problema es que no tenemos los equipos, que es la otra limitante, ¿no? Entonces Ok, nunca sabemos realmente en qué punto de la relajación muscular, en qué punto de la relajación muscular estamos, ¿no? listo. Ok, perfecto. La recomendación en general para un SA severo, que es donde uno de pronto quiere una relajación, el top, para el top ideal sería un bloqueo parcial, un top de uno, dos, máximo, Ok, máximo tres. a 2 de TOF. O sea, un bloqueo moderado, pues. Listo. Exactamente. O sea, uno no necesita Y, tener y digamos que la gente que usan es bloqueos cisatracurio profundos. idealmente. ¿Ah? Cisatracurio. Listo, dale, perfecto. Cisatracurio o rocuronio. Entonces, las guías, la mayoría se han hecho con cisatracurio. Pero mira Listo. que no sé si ese sea el tema de refrigeración o de almacenamiento de la medicación, pero, pero realmente a uno hacerle, cuando a veces le hacemos, la relajación es muy subóptima con el cisatracurio. Listo, dale. ¿Tiene alguna pregunta? No, no, Pablo quería. Dale, sí, por favor. Perdón. El doctor Juan Pablo Quintero quiere hacer una intervención. Eh, Profe Caballero, ¿se puede hacer el favor? Listo, ya. ¿Me escuchan? Sí, Juan. Bueno, perfecto. Primero, muy bien, muy buena presentación, Ángela. Felicitaciones. Y pues esto es una pregunta abierta realmente. Aunque, bueno, primer punto, el doctor Benítez tiene razón. Uno no lo calibra. Puntualmente en mi práctica, ¿en qué momento lo pido? En una cirugía puntual que se llama Sugar Baker, pero no lo calibro. Obviamente necesitamos tener un muy buen plano de relajación de la pared porque es cirugía abdominal mayor. Hay otra parte que no sé si pues me la salté porque estaba un poco distraído, es respecto a la temperatura. ¿Qué tanto afecta la temperatura del paciente en cirugía larga sobre el bloqueo neuromuscular? Y el otro punto es pues, que nosotros casi no monitorizamos la temperatura. En cirugías por encima de 4 horas. Probablemente, o lo que se ve es que sí afecta un poquito la temperatura, sobre todo con los. De resto, ¿qué les quería contar? Y lo otro, hay cirugías muy puntuales en donde se usan infusiones de racuronio, 6, 8 horas de racuronio. Es obligatorio monitorizar. Y lo poco que alcancé a ver cuando se hacía eso, que era puntualmente para robótica, era que te vas a comer muchísimo Sugamadex. Porque las infusiones de 6, 8 horas de roco, así sea a hacer por kilo hora, son muy difíciles de revertir. No sé si algún otro colega pueda aportar en ese punto. Pero en general, muy buena presentación, Ángela. Felicitaciones. Gracias, Juan. Sí, Juan Pablo. Digamos, como ella dijo, el problema de la monitoría es que los relajantes tienen pues mucha interacción con varios medicamentos. Ella habló pues ahí de betabloqueadores, habló de antibióticos, sobre todo tipo clindamicina. El Eh, magnesio. por ejemplo, el sulfato de magnesio, que a veces lo usamos como para anestesia multimodal o en Ujú. pacientes embarazadas. Acuérdense que el sulfato de magnesio produce un bloqueo del canal P presináptico tipo L, entonces puede, digamos que disminuir la biodisponibilidad de acetilcolina desde forma presináptico y aumentar la relajación residual. Y otro de los problemas que se tiene es la temperatura, sí. O sea, el paciente que está hipotérmico, digamos, lo que se ha visto es que tienen mayor incidencia de relajación residual. Entonces, en cirugía mayor, pues idealmente siempre se debe tener monitoreo de la temperatura porque lo que se ha visto, sobre todo, por ejemplo,
algunos medicamentos como el cisatracurio, que ustedes saben que son dependientes del pH y de la temperatura, el metabolismo, pues si el paciente está hipotérmico, posiblemente ustedes van a tener más incidencia de relajación residual, ¿sí? Entonces, la temperatura sí tiene una influencia. Ahora, con respecto a las infusiones de rocuronio, pues ya hay algunos, incluso algunos como modelos farmacológicos, farmacocinéticos, en los cuales uno podría simular rocuronio y posiblemente uno podría tener menores incidencia de relajación tan profunda, porque si no, como lo dices, vas a tener que usar pues dosis altas de su Estás gamma porque hablando del modelo que colocó David en la aplicación ITIVA. sí, 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 más que todo ese modelo. Ujú. Porque si no van a tener siempre que usar su gamma X. Primero, si el TOF está en cero, tendrían que hacerle un conteo Sí, postetánico para ver si vas a usar 4 por kilo o 16 por kilo. Entonces, sobre todo eso es lo preocupante y sobre todo porque pues en muchas instituciones la disponibilidad de su gamma X pues no es tan fácil y es un medicamento que es costoso. Y digamos que si no usas infusiones, que es lo que a veces aquí les decimos a los residentes, es que si usted va a usar bolos de relajante, porque no vas a usar una infusión, sino bolos, acuérdense que cada bolo de la misma dosis va a prolongar la DUR 25. O sea, la DUR 25 es el tiempo en que se recupera la contracción en la estimulación simple en un 25%. Entonces, cada bolo que usted coloque de la misma dosis va a prolongar más la DUR 25 y digamos que la predecibilidad de qué tan fácil, tan rápido se va a recuperar el paciente ya no va a ser, no es fácil. Entonces, lo que uno siempre recomienda es que si usted va a colocar bolos, los bolos subsecuentes sean un poco de menor dosis para que la DUR 25 no sea tan afectada. Pero sí, o sea, yo creería que en el caso de si usted va a usar infusiones, la recomendación sería usar TOF continuo y si uno ve que el paciente está con niveles muy profundos, pues uno podría bajarle a la infusión de la, de la, del relajante. Sí, yo entiendo que en el Sugar Baker es una gran preocupación porque vos tenés primero que tener muy relajado al paciente y dos, pues está la etapa esa hipertérmica y todo ese cuento y después toca enfriar al paciente. Entonces los cambios en la temperatura siempre van a tener muchas modificaciones sobre el metabolismo del relajante. Entonces, esa es una cirugía que sí o sí el relajante va a ser muy afectado y siempre debe tener monitoría pues continua. Es como sí, es lo que... verdad. Incluso ahorita en Sugar se está hablando si hacen la fase de high pec con presiones altas o bajas intraabdominales. Ah, ya. ¿Aló? Sí, sí, no, ya, sí, 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 Ujú. te escuché. Sí. Eh, bueno, Juan, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Que ahorita en Sugar, en la fase de high pec, pues hay como una discusión en donde tú puedes hacer el high pec con presiones altas o presiones bajas intraabdominales, creyendo que la presión intraabdominal alta puede mejorar, digamos, la distribución pues, de la quimio. eh, sí, Pero entonces vas a tener un paciente que duraste 4 horas muy relajado porque tiene abdomen abierto y le están quitando absolutamente todo y el cirujano te va a pedir un TOF de máximo 2 a entrar a una sí, fase en donde querés presiones altas intraabdominales para tener una mejor expresión del medicamento. Entonces lo que a uno le toca hacer es, bueno, TOF relajarlo. y revertirlo. Sí, 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 sí. Pues ahí sería la opción, sería su gama S, creería que La no, única. pues como que no, no hay lío con eso, pues Y tocaría con eso. hay otra salvedad que lo viví, pues como por experiencia, pero en la literatura no está como tan claro. Cuando administras sulfato de magnesio y colocaste rocuronio, no en infusión, sino en bolos. Ujú, Ejemplo, inició hace 3 horas la cirugía y me da por colocarle magnesio por lo que sea, sí, multimodal. Ese magnesio a la larga va a prolongar muchísimo y es independiente del tiempo de finalización o de administración del rocuronio. sí, sí, sí. O sea, Entonces, lo que yo te decía es que en el caso del sulfato de magnesio, el mecanismo no es sobre el receptor posináptico, sino ujú, sobre el sí. receptor presináptico. Entonces, el problema es que los niveles de magnesio sí pueden afectar la relajación, pero ya no sobre la placa en sí posinápticamente, sino presinápticamente. Por eso uno puede ver algo de relajación, inclusive cuando ya ha pasado mucho tiempo de rocuronio. Toca tener en cuenta eso cuando uno vaya a administrar todo ese tipo de medicamentos. De Menjurjes, así es. Aquí hay una pregunta sobre si combinar neostigmine y su gamma X. Bueno,
Esa pregunta es bastante interesante. Eso, hay una publicación de hace unos 2 o 3 años en los cuales lo que se hacía era que los pacientes se les colocaba neostigmine, eh, se les colocaba, perdón, una dosis de Sugamax para llevarlos hasta el 4%, hasta 4 de TOF, y después, no, era al contrario, perdón, se les colocaba neostigmine. Si el paciente no se recuperaba, se les colocaba Sugamax. ¿Sí? Entonces, hay un estudio turco de eso, en los cuales, como para evitarse los costos, colocaban neostigmine cuando tenía 2 o 3 de TOF, y cuando el paciente tenía 4 respuestas, se les remataba con una dosis de Sugamax. En ese caso, lo que se vio es que los pacientes que se les colocó Sugamax exhibían relajación residual, algunos pacientes en el posquirúrgico. Y la explicación sigue siendo la misma. O sea, cuando usted coloca neostigmine en dosis altas, vas a tener mucha acetilcolina. Y claro, cuando usted coloca el rocuronio, como bien lo explicó Ángela, el rocuronio lo que hace es que encapsula, perdón, el Sugamax. Cuando usted coloca el Sugamax, encapsula todo el rocuronio y lo saca de la placa, pero como ya has puesto neostigmine previamente, tiene demasiada acetilcolina el paciente. Y la acetilcolina produce desensibilización aguda. Entonces, es como que ese reporte está como parálisis residual post uso de Sugamax, pero realmente es un caso de sensibilización aguda por uso de neostigmine. Entonces, la recomendación no es colocar neostigmine y después colocar Sugamax. Eso pasa mucho en la práctica porque estamos colocando neostigmine cuando tenemos 2 o 3 respuestas del TOF. Entonces, cuando el paciente no se recupera, pues impagaritablemente toca colocarle Sugamax al paciente. Como han sucedido estos reportes, pues la recomendación de las guías es muy clara y es que no usen neostigmine cuando el paciente esté muy relajado, o sea, estamos hablando de bloqueo profundo, completo, moderado. Solo usen neostigmine cuando tenga TOF por encima de 4 a las dosis recomendadas, y tampoco usen neostigmine en dosis altas cuando el paciente se ha recuperado. En ambos espectros, el paciente va a exhibir relajación residual. Entonces, por eso ellos son muy puntuales con las dosis de neostigmine, y eso, de hecho, la recomendación es que cuando el paciente esté casi recuperado, la dosis sea muy baja, que sea 20 microgramos por kilo, y cuando el bloqueo es shallow, que sea máximo 50 microgramos por kilo. Entonces, no es una recomendación usar Sugamax y neostigmine, o sea, ni siquiera por costo-efectividad. Yo tengo una pregunta, profe. Hablando de la precalibración, ¿los equipos tienen algún preset que le diga a usted, esta es para precalibrar? Pues, No, Pues pero- pues usted lo usas hace una, o sea, haces ¿Es un un top? top normal, también se puede hacer con Simple. Sí, sí, con Silver se puede hacer. O sea, cuando uno va a hacer, es lo que llaman ese shot, eso es, no, o sea, no que hoy es viernes, que hoy es viernes y en el, La pregunta que se hizo acá es si para la precalibración usamos algún preset específico en el monitor. sí, o sea, La respuesta es no, se puede usar, top hacerle o top normal, estimulación que simple. desde el top normal es tolerable en un paciente que puede estar incluso un poquito experto. Igual ahí lo que ellos nos dicen es ¿No? hacer la inducción sin Exacto. poner el bloqueo, hacemos la estimulación y luego ya ponemos el bloqueo. O sea, el paciente igual está dormido. Sí, exacto. O se puede hacer con swing single twitch. Ese es uno de los usos de ese tipo de En estimulación. el caso del equipo que tenemos aquí en el hospital y algunas clínicas, que es el Stimpo no da valor de single twitch o estimulación simple, no te da valor en porcentaje. El TOF que teníamos antes, no le voy a decir acá ayer, o si se lo votaron, otra vez va a ser un lío esto. Pero el TOF que teníamos antes, cuando usted colocaba hacia estimulación simple, te daba un porcentaje. ¿Sí? Entonces, ese serviría. De hecho, uno veía que colocaba estimulación simple, ponía ese relajante y el porcentaje iba bajando. Y de hecho, el Stimpo no lo da, pero debería darlo porque cuando uno habla de, por ejemplo, dosis efectiva 95, tiempo de latencia, todo es basado en estimulación simple. O sea, en qué tanto baja y todo el cuento. En el caso de los equipos que tenemos acá, el que da porcentaje es el TOF. Entonces, uno podría hacer normalización o precalibración, como le quieran llamar, con el TOF. Entonces, induce uno al paciente, le pone el propofol, el opiáceo,
Y en ese momento, cuando el paciente ha perdido la conciencia, le hacen el TOF y con ese valor es el que ustedes tienen que basarse, porque por ejemplo, si les da 130%, ¿cierto? Claro, cuando ustedes van a estudiar al paciente y te dicen 90%, es 90%, pero el 130, o sea que estás por debajo, ¿sí? Estás por debajo y ese paciente está con relajación residual, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otra cosa que decía Ángela también, y hay que tenerlo, por ejemplo, en cirugía de cabeza y cuello, que se hace muy frecuentemente en tiroides, como el paciente va con los brazos metidos, pues una opción es usar el aductor del hallux, perdón, el hallux, perdón, con el tibial posterior, pero en ese caso tienen que tener en cuenta que el hallux se va a recuperar antes que el aductor del pulgar, ¿sí? Entonces, y que los valores van a ser un 20% por debajo. Entonces, si te dice 90, posiblemente está en 70% en el aductor. Por eso, ellos son muy específicos que lo que es relajación residual es siempre y cuando el TOF esté por debajo de 90, pero usando siempre el aductor, ¿sí? Si usted va a usar el hallux, tiene que tener en cuenta que él se va a recuperar antes. Entonces, usted puede tener valores altos antes de que tenga el aductor se haya recuperado. Y ahí sí sería más importante hacer, pues obviamente en todos los casos, pero en ese monitorizar después de usar la recarga. Y pregunta número 2, digamos que esto es un poco más controversial, pero cuando uno realiza la tendencia de uso de relajación de ruptura y reversión, hace 10 años era más o menos 25, por el 75, hoy por hoy es más del 95% de los anestesiólogos de práctica en Estados Unidos, que en pacientes con falla renal, incluso en diálisis, utilizan rocuron y sulfamadex. Sí. Hay estudios que dicen que como que no pasa nada, otros que sí, que a pesar de que el complejo rocuron y sulfamadex se demora más a eliminarse, aparentemente no aumenta la pedazo. Pues la recomendación del productor es que no se use por tasa de filtración por debajo de 30, ¿sí? Ahora, ¿que podemos usar rocuronio en el paciente renal? Sí. De hecho, recuerden que el rocuronio no tiene metabolismo hepático, o sea, él no tiene metabolitos. Él tiene una eliminación 70% que se da por vía más o menos hepática, ahí más o menos 40, 50, 60% y el resto por vía renal, ¿sí? El problema con el rocuronio es más con la falla hepática, porque, digamos, la eliminación hepática es importante, ¿sí? Entonces, ahí sí tendrías un problema, pero en el caso de la eliminación renal, pues no es tan alta, entonces se puede usar perfectamente en el paciente que tiene falla renal. Pero si vas a usar la molécula de su gamma X, pues la recomendación de ellos es que no se use por debajo de 30, aunque ya hay trabajos que se puede usar por debajo de 30 sin problema. Lo que te dicen es que si lo, o sea, que en el caso que lo tengas que usar, ejemplo que pusiste rocuronio, no lo puedes intubar, no lo puedes ventilar y no, pues lo voy a revertir, no importa, tienes que hacerle monitoría sí o sí, porque es la única manera que tengas certeza que efectivamente funciona y que el paciente pues ya va a tener efecto, es lo único. O sea, como que sí se podría, pero tienes que tener en cuenta que la recomendación en el prospecto original del medicamento dice que no. Entonces, si le pasa algo al paciente, pues al final te van a decir que no, no debías. O sea, se puede, clínicamente lo podría hacer, pero no se debería. Sí, esa es como la recomendación de la casa, es por debajo de 30. Entonces, a monitorizar. Bueno, muchas gracias a todos por participar. ¿Otra vez, Juan Pablo? Juan Pablo, ¿quieres hablar otra vez? Bueno, yo creo que ya. Bueno, muchas gracias a todos por participar de nuestra actividad académica. Los esperamos pronto en un nuevo tema. Gracias.